Y el tema de hoy es la fe ante la duda y la razón, ¿sí? Pero bueno, vamos a empezar a ver, ahí está. ¿Qué es la fe? A ver, ¿qué se acuerdan de lo que hemos visto los martes anteriores? ¿En qué texto nos basábamos? ¿Se acuerdan? En Hebreos 11.1. Vamos a ir primeramente a ese texto en Hebreos 11.1 para comenzar con el mensaje. Y vamos a hacernos nuevamente esta pregunta, ¿sí? ¿Qué es la fe? Y vamos a leer en Hebreos 11.1 que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Yo buscaba qué significaba certeza. Y la certeza, me llamó mucho la atención cuando busqué el significado de la palabra certeza, ¿sí? Que significa colocar debajo, como el fundamento, es decir, que la fe es el fundamento, la base de aquello que esperamos en algo que no tenemos. Si nosotros pensamos en un fundamento, yo pensaba en una casa. Cuando nosotros hacemos una casa, tenemos que tener un buen fundamento, ¿verdad? Si no, ¿qué pasa? La casa no nos va a durar mucho tiempo, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos en una casa, en nuestro hogar, la casa que vamos a construir, tiene que tener un buen fundamento. Bueno, la fe es esto, justamente, que tenga un buen fundamento en nosotros. La fe es el fundamento, ¿sí?, para construir nuestras vidas, para construir nuestras vidas en Dios. ¿Por qué? Porque dice que la certeza de algo que no vemos. Nosotros a Dios no lo vemos, no lo hemos visto, ¿sí? Pero sin embargo, Dios nos pide que nosotros creamos que Él está presente, que Él está vivo, ¿sí? Que nosotros podemos tener la certeza de que está a nuestro lado. Y yo pensaba, ¿cómo hacemos para creer, ¿sí? Para tener esta certeza de lo que es la fe? Y buscaba un texto que se los voy a leer yo porque tengo varios textos para leer. Y yo ponía que el Señor nos ha dejado muchas promesas en la Biblia. La Biblia está llena de promesas, ¿sí? Esas promesas nosotros podemos estar seguros, tener la certeza de que se van a cumplir, porque la Biblia nos dice que fiel es el que prometió. ¿Quién prometió estas promesas? Dios, que es la base de nuestra fe, el fundamento de nuestras vidas, ¿sí? Y vamos a ir a Hebreos 10:23. El que lo encuentra y lo quiere leer, el que lo quiera leer, es el texto que recién les decía. Ahí Aldana te va a dar de nuevo el micrófono, así todas escuchamos. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahí nos dice la palabra de Dios que fiel es el que prometió. Por eso nosotros podemos tener nuestra fe, nuestro fundamento puesto en Dios, ¿sí? Porque Dios no es un hombre como nosotros que nos equivocamos, que por ahí no cumplimos con lo que decimos, sino que Él en su palabra nos dice que todas las promesas que Él hizo las va a cumplir. Por eso podemos tener la certeza de que lo va a cumplir. Y dice que es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo busqué también el significado de convicción, y la convicción es aportar pruebas que no den lugar a duda. Es decir, que la fe es la prueba convincente de aquello que no vemos, ¿sí? La fe es la prueba convincente de aquello que no vemos. Nosotros no vemos a Dios, no vimos cuando el Señor Jesús murió en la cruz, pero Él ha permitido que en nuestros corazones podamos entender este sacrificio que Él hizo, y por eso hoy estamos acá. Si nosotros lo pensamos, Dios nos trajo hasta acá porque realmente tenemos fe de que Dios existe. Si no, no estaríamos acá, sería una pérdida de tiempo, ¿sí? Pero cuando nuestra fe actúa en nosotras, nos permite tener este deseo de venir y escuchar su palabra. La fe es lo que nos permite apreciar lo espiritual, eso que no vemos, vivir una vida confiando en Dios. Como dice en 2 Corintios 4:18, dice, no mirando nosotras las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven
son temporales, pero que las que no se ven son eternas, ¿sí? Entonces esta fe que nosotras tenemos, que hemos encontrado en Dios, nos permiten apreciar las cosas espirituales, esas cosas que son eternas. Como decía el coro que cantábamos, ¿sí? Las cosas que están en el cielo, que están preparados para sus hijos. Pero yo pensaba, no todos tenemos la fe en Dios. El martes pasado, cuando Anto daba el mensaje, ella decía, todos necesitamos confiar en algo o en alguien, ¿sí? Y a veces nuestra fe no está puesta en el lugar correcto. No está puesta en Dios, que es el autor y consumador de la fe, donde nosotros tenemos la seguridad de que si nosotros confiamos en Dios, tenemos una esperanza eterna, ¿sí? Así que si en esta tarde hay alguna amiga que nos visita y que todavía no ha encontrado esta fe, no ha podido aceptar al Señor Jesús en su corazón, hoy tiene la oportunidad de poder hacerlo, poder aceptar al Señor Jesús en su vida y poder tener esta fe que nosotras podemos disfrutar, que podemos disfrutar de las cosas espirituales, que no las vemos, pero sabemos que están, ¿sí? Y que nos acompañan en nuestro andar todos los días. Yo ponía que la fe supera nuestro entendimiento. La escuchaba a Adriana hace un ratito que ella decía que nosotros, nuestro pensamiento es finito, ¿sí? Y por ahí hay cosas que no entendemos. La fe supera nuestro entendimiento, porque la fe viene de Dios. Y Dios es superior a nosotros, sus pensamientos, sus caminos, dice su palabra, que son distintos a los nuestros, son más profundos, ¿sí? Y no los podemos entender. Entonces hay cosas que nosotros no vamos a entender. Pero vamos a leer acá en Santiago 2:17 para que veamos cómo actúa la fe y qué es lo que la fe necesita de nosotros. Y después vamos a ir más al tema que nos toca. Y Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo este texto? Que nosotros, nuestra fe, una vez que aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón, nuestra fe tiene que tener obras, ¿sí? Si no, no es válida. ¿Y cuáles son las obras? Podemos enseñar, podemos predicar el Evangelio, podemos contarles a otros de esta fe que nosotros un día, por la gracia de Dios, porque solamente ha sido por la gracia de Dios, nosotras hemos podido tener esta fe y aceptar al Señor Jesús. Entonces nosotras tenemos que contárselos a otros, no guardarla para nosotros, sino compartirlos con las demás personas que tanto necesitan de Dios. Yo pensaba también cuando leía que la fe no es muerta. ¿Saben por qué la fe no es muerta? Porque la fe necesita que nosotros actuemos. Hay muchos ejemplos en la Biblia, que yo solamente los voy a nombrar esto. Pensaba en la vida de Abel, cuando Abel ofreció. ¿Qué hizo? Ofreció. No es que se quedó con el sacrificio. Si pensamos en el principio, cuando recién empezó el mundo, ¿sí? Abel tuvo que ofrecer un sacrificio. ¿Qué tuvo que hacer? Ofrecer, ¿sí? ¿Y cómo lo hizo? Por medio de la fe, porque él no lo veía a Dios. Pero sin embargo, él eligió lo mejor para Dios y lo ofreció para él. Por eso nuestra fe no tiene que ser inmóvil, tiene que ser en acción, un verbo, ¿sí? También pensaba en Noé, cuando Dios le dijo a Noé que construyera el arca. No es que Noé se quedó sentado y no lo hizo. Noé puso la fe en Dios y construyó el arca a pesar de todo lo que tenía en contra, porque la Biblia nos dice que la gente se reía de él. Yo creo que en el lugar de Noé, no sé si lo hubiese podido hacer. Hubiese tenido la duda, que es lo que vamos a ver hoy, ¿será realmente así? Hubiese pensado, ¿va a llover? Cuando decía que no llovía por mucho tiempo o no había llovido nunca, ¿sí? Sin embargo, Dios puso en Noé esa fe en acción. Noé se levantó y construyó el arca tal cual Dios se lo mandó, ¿sí? También pensaba en Abraham. Abraham, cuando tuvo que irse, Abraham obedeció, salió y habitó en una tierra nueva, ¿sí? Dejó todo. Él actuó, su fe, esa fe que tenía puesta en Dios, la puso en acción y actuó de acuerdo a lo que Dios le estaba mandando. Pero nosotros pensamos en la fe, ¿sí? Y yo pensaba, si nosotros decimos que la fe viene de Dios y todas sabemos que para Dios todo es posible, Dios todo lo puede hacer, yo ponía, más allá que la fe
en Dios y para Dios es todo posible, Él no va a hacer todo lo que yo quiera, ¿o sí? No. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que la fe no sirvió, dejó de actuar? No. Sí, dice que, si no, vamos a leer en Lucas 22, 42, el que lo encuentra, que lo quiere leer. Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros decimos que para Dios no hay nada imposible, pero si lo pensamos, Dios no va a hacer todo lo que nosotras queramos, ¿sí? Porque tenemos este ejemplo de cuando el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, le dice al Señor Jesús, hágase tu voluntad y no la mía, ¿sí? No quiere decir que nuestra fe no funciona o que Dios no nos está escuchando, no, sino que Dios va a actuar de acuerdo a su voluntad. ¿Y por qué va a actuar de acuerdo a su voluntad? Porque Dios sabe lo que es mejor para nosotras, ¿sí? Dios conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Mientras preparaba el mensaje pensaba que Dios conoce hasta un pelo que sale de nuestra cabeza, Él ya lo sabe. Entonces Él sabe qué es lo mejor para nosotras. Entonces cuando Él dice, hágase tu voluntad y no la mía, se lo está diciendo a Dios, nosotros con más razón tenemos que esperar en la voluntad de Dios. Y a veces la respuesta de Dios puede ser un no, puede ser un sí y puede ser un esperar. Y a veces estas cosas actúan en este tema que es el que nos toca hoy, que es la duda, y la fe frente a la duda y la razón. Bueno, ahí les había puesto el texto, hágase tu voluntad y no la mía, para que lo recordemos, que cuando nosotros oramos, sí, tenemos fe en Dios, pero tenemos que pensar que se va a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, porque Él nos conoce. Ahora vamos a ver en Santiago, vamos a leer Santiago 1, del 6 al 8. Y ahí yo busqué lo que es, qué significa la duda. La palabra duda. El que lo encuentra, ahí alguien les va a pasar el micrófono al que lo quiera leer. Primero les voy a leer qué es la duda. Yo puse ahí que la duda es la vacilación o indecisión que se tiene entre dos o más, esperen que me perdí, entre dos o más juicios o decisiones, o la incertidumbre que se experimenta ante determinados hechos y noticias. ¿Qué quiere decir? Que a veces nosotros estamos vacilando, estamos indecisos frente a dos o más cosas que tengamos frente a nosotros, ¿sí? Por ahí son dos decisiones distintas, por ahí son dos caminos diferentes, por ahí son cosas de todos los días, pero también tenemos que pensar y decir, bueno, ¿hago esto o hago el otro? En cosas muy comunes, hasta cuando nos levantamos y decimos, bueno, ¿me pongo esto o me pongo el otro? ¿Irá a hacer frío? ¿No irá a hacer frío? Sí, dudamos de qué ponernos, pero hay cosas que son mucho más importantes, que tienen mucha importancia para nosotros y debemos tener en cuenta de cómo actúa la duda en nosotras. Y vamos a leer en Santiago. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sí? ¿Qué dice acá? Bueno, que dudar, dice que cuando le pedimos a Dios no tenemos que dudar, porque dice que daba el ejemplo de como la ola del mar. La ola del mar va de un lado para otro, ¿sí? Nosotras que somos hijas de Dios no podemos estar en esa situación. Nosotros cuando le pedimos a Dios tenemos que confiar, como les decía antes, que Él va a hacer su voluntad en nosotras, ¿sí? En la decisión que tengamos que tomar, Él nos va a mostrar qué es lo mejor para cada una de nosotras. Pero nosotras estamos en un cuerpo de carne, ¿sí? Y a veces la duda interfiere en nuestras oraciones, en nuestras decisiones, ¿sí? Y es ahí cuando tenemos que aferrarnos a Dios, ¿sí? Poder aferrar nuestra confianza a aquel que no solamente nos ama, sino que dio a su único hijo a morir en la cruz por cada una de nosotras. Entonces nosotras tenemos que tener nuestra confianza puesta en Dios. Yo ponía acá, que se los voy a pasar, ¿qué alimenta la duda? A ver, ¿qué hace que alimente la duda en nosotras, que somos hijas de Dios? ¿Sí?
La falta de oración. ¿Creen ustedes que alimenta la duda? Sí, cuando nosotras dejamos de orar, la duda empieza a trabajar en nuestra cabeza y empiezan a aparecer muchos posibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos en comunión con Dios, que es el fundador de nuestra fe, ¿sí? Es la base de nuestra fe, es lo más importante. Entonces, si no tenemos comunicación, la duda va a empezar a trabajar en nuestra cabeza. La falta de lectura ¿de qué? De la palabra de Dios, ¿sí? Dios nos dejó este manual que nos muestra todo lo que necesitamos para nuestras vidas. Pero si nosotras la tenemos guardada y no la leemos, también alimenta la duda, porque no nos estamos alimentando de la palabra de Dios. La espera. ¿Qué pasa cuando nosotros oramos por algo y el Señor nos dice que tenemos que esperar? La espera nos hace dudar, porque pensamos, ¿Dios no estará escuchando? ¿Habrá escuchado mi oración? ¿Se acordará de lo que le pedí? Y yo pensaba en el texto que dice que sus tiempos no son nuestros tiempos, ¿sí? Entonces la espera tiene que ser en Dios. Tenemos que estar en oración para que esa espera no nos desespere y empiece a trabajar la duda en nuestras decisiones. Porque cuando nosotros permitimos que la espera nos desespere, tomamos malas decisiones. Y las malas decisiones traen consecuencias a nuestras vidas, consecuencias tristes, ¿sí? Entonces tenemos que saber esperar en Dios. ¿Qué pasa con mis limitaciones? Nosotros a veces pensamos que hay cosas que no podemos hacer. Esto no lo puedo hacer y por ahí estoy pidiendo por algo y digo, no, Señor, pero esto no es para mí porque no sé cómo hacerlo. Nosotros sí tenemos limitaciones, pero tenemos un Padre Celestial que no tiene limitaciones, que para Él nada es imposible. Entonces cuando nosotras vamos al Señor en oración para que nos dé la sabiduría para llevar a cabo la situación o lo que tengamos que hacer, podemos estar seguras que Dios nos va a dar la sabiduría que necesitamos. Si nuestras limitaciones están puestas en Dios, ¿sí? Y después ponía yo incertidumbres espirituales, cuando por ahí nos preguntamos si lo que Dios está diciendo es realmente así. Dudamos de la palabra de Dios. Y todo esto pasa porque nos falta oración, porque nos falta comunión con Dios, porque no escuchamos su palabra, ¿sí? Entonces, cuando la duda empieza a actuar de esa manera, hace que tomemos malas decisiones. Después, bueno, el mensaje habla de la duda y de la razón. Y ahí Adriana ya había dado más o menos lo que quiere decir la razón. Es la facultad del ser humano de pensar, reflexionar para llegar a una conclusión o formar juicio de una determinada situación o cosa. Todos podemos pensar, todas podemos reflexionar, ¿sí? O sea que la razón toda la utilizamos, ¿sí? Todos los días, en cada momento, a veces ni cuenta nos damos y estamos pensando en alguna situación que estamos pasando o en algo que tenemos que preparar, ¿sí? Y vamos a leer en 1 Corintios 3:20, lo voy a leer desde el 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que así sea la persona más inteligente, a comparación con Dios, su razonamiento es vano, ¿sí? Porque nosotros seguimos siendo humanos, por más que nos preparemos, estudiemos y pensemos un montón las cosas, si no tenemos a Dios en nuestro corazón, de nada nos sirve nuestro propio razonamiento, ¿sí? Nuestra razón tiene que estar llevada por Dios, para que no nos equivoquemos en el momento de pensar o decidir en algo. Y vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver en Mateo 14:22. Es cuando el Señor Jesús anda sobre el mar, cuando Pedro anda sobre el mar, que el Señor Jesús lo llama, vamos a leerlo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud.
Despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús se les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sí? Bueno, acá vemos que Pedro anduvo sobre las aguas, pero ¿qué pasó? Cuando había viento, cuando empezó a haber tormenta, él dudó. El mismo Señor le dice: ¿por qué dudaste? ¿Sí? Y a nosotros a veces nos pasa lo mismo. Por ahí estamos en situaciones difíciles, en situaciones que nos causan tristeza, dolor, que nos llevan a dudar de Dios, ¿sí? Nos llevan a dudar de que Dios está ahí, al alcance de nuestra mano. Y es por eso que tenemos que tener siempre la oración, porque es ahí cuando tenemos que recurrir a Dios en oración para que Él nos ayude a que no dudemos de sus promesas, no dudemos que el Señor siempre está a nuestro lado. También lo vemos cuando el Señor Jesús calma la tempestad, en Lucas, si alguien lo quiere buscar. Lucas 8, 22 al 25. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, respondió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y las aguas manda y le obedecen? Bueno, acá vemos una situación media parecida a la que habíamos visto anteriormente, ¿sí? El Señor Jesús se duerme, pero el Señor Jesús estaba ahí. Y los discípulos lo conocían, habían estado ya con el Señor Jesús y habían visto muchas de las cosas que el Señor podía hacer. Sin embargo, ellos, cuando llegó la tormenta, la tempestad, dudaron. ¿Sí? El Señor les pregunta: ¿dónde está vuestra fe? ¿Sí? Y yo pensaba, los discípulos lo tenían ahí al Señor Jesús y pasaron por esta situación de dudar, ¿sí? De la fe, porque ahí es cuando actúa nuestro pensamiento humano, de que nos puede pasar cosas que nos dan miedo, ¿sí? Y es ahí cuando tenemos que recurrir al Señor. Ellos lo tenían ahí y dudaron. Por ahí nosotras, ¿sí? Que no vimos, que no lo tenemos al alcance de nuestra mano, que no lo podemos ver o tocar, nos pasan estas situaciones que dudamos. Y el Señor nos conoce, por eso nos dejó estos ejemplos, porque Él sabía que nosotras íbamos a pasar situaciones difíciles que en muchas ocasiones nos iban a llevar a dudar. Les había puesto varios ejemplos, pero bueno, estamos media con el tiempo. Después les había puesto cuando el de Marcos 9, 17, 24, que es cuando el padre lleva a su hijo, sí, que estaba endemoniado, y me había quedado con esto que el padre le dice: ayuda a mi incredulidad, ¿sí? Auméntame la fe, ¿sí? Que nosotras podamos decir eso, cuando estamos en esas situaciones difíciles que nos atormentan, que nos causan dolor, que nos causan tristeza, que podamos decirle al Señor Jesús: aumentanos la fe, que no dejemos que la duda y nuestro propio razonamiento o nuestra propia forma de pensar nos alejen de Dios, sino por el contrario, que nos acerquen, ¿sí? El que sí vamos a leer es el de Génesis 18, que acá tenemos dos ejemplos en la misma familia, ¿sí?
Génesis 18, 1 y 2, que nos dice: Después le apareció Jehová en el encimar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en su tierra. Sí, acá está hablando de Sara y de Abraham. Sí, Abraham salió corriendo a recibirlos. Y vamos a leer el versículo 9 al 15. Y le dijeron: ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, y se rió, pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que dará luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Acá vemos la vida de Sara. Sara había pedido a Dios por muchos años un hijo, ¿sí? Y no había tenido a su hijo. Y en este momento dice que ella era de edad avanzada. Entonces ahí en su pensamiento, que cualquiera de nosotros lo podría tener, pensó: pero ¿cómo puede ser que ahora, después de tantos años, voy a ser madre? ¿Sí? Y Dios, ¿qué le dice? ¿Habrá algo difícil para Dios? Y es lo mismo que nos dice a nosotras en esta tarde. Cuando estamos en esas situaciones difíciles, tenemos que pensar que para Dios no hay nada imposible. Bueno, yo acá había puesto que, bueno, el anuncio de tener un bebé a Sara le hizo pensar en todo el proceso que conlleva tener un hijo, ¿sí? Y ese pensamiento, ese razonamiento, la hacía dudar, ¿sí? Pero Dios cumplió su promesa. Dios le dio el hijo, Isaac, ¿sí? Y Sara y Abraham tuvieron a su hijo. Y ella tuvo que aprender que para Dios no hay nada imposible. Y nosotras también tenemos que aprender que para Dios no hay nada imposible. Vamos a leer Génesis 22, que ahí vamos a ver el caso de Abraham. 22. Yo acá puse que Dios en este caso prueba a Abraham, o está examinando la fe de Abraham, ¿sí? Dios le pide que, se los voy a resumir porque es muy largo, ¿sí? Dios le pide que este hijo tan deseado lo lleve a un lugar solo, los dos solos, para dárselo en sacrificio. Y yo realmente me sorprendía porque en el versículo 22:5, que ese sí lo vamos a leer, dice: entonces dijo a Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Sí? Acá vemos una actitud totalmente distinta a la de Abraham, porque Dios le estaba pidiendo a ese hijo, a su único hijo, al hijo que tanto habían pedido con Sara, ¿sí?, que se lo dieran sacrificio. Y Abraham lo hace, sale con el muchacho, como dice acá, ¿sí?, sale al lugar que Dios le había dicho, sale con los siervos, y llegado a un punto le dice a los siervos que se queden ahí, que él iba a ir a adorar a Dios y iba a volver. Pero no dice voy a volver, dice iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham nunca dudó de Dios, nunca dudó de la providencia de Dios, porque él dice volveremos, está hablando de los dos. ¿Sí? Él sabía que Dios iba a proveer el sacrificio que él estaba pidiendo. Dios estaba examinando la fe de Abraham, que cuando examine nuestra fe pueda encontrar esta fe que tenía Abraham, que podamos estar seguras de que Dios hace lo mejor para nuestras vidas. Yo puse acá
Aunque las pruebas y las dificultades que Dios permite en nuestras vidas nos causen dolor, tristeza o angustia, miremos al Señor. Y como leían las hermanas en la apertura, yo había elegido el mismo texto para terminar, que es Hebreos 12:2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos significa mirar con confianza, centrarnos continuamente en Cristo y no en nuestras propias circunstancias, que sabemos que mientras estemos en la tierra vamos a tener muchas circunstancias difíciles, muchas pruebas, muchas situaciones que nos pueden llevar a dudar del amor de Dios. Y Él nos pide que miremos a Cristo, que nuestros ojos estén puestos en Cristo, consumador, que Cristo ha hecho todo lo necesario para que nosotras resistamos en la fe. No necesitamos hacer nada, porque Cristo ya lo hizo por nosotras en la cruz, muriendo por cada una de nosotras. Él es nuestro ejemplo y modelo, porque se fijó en el gozo puesto delante de Él. Su atención no estaba en la agonía de la cruz, sino en la corona. No estaba en el sufrimiento, sino en la recompensa. Que nosotras, nuestra fe esté puesta en el Señor Jesús, que esté puesta en Dios, y que no pensemos en las tristezas o en los sufrimientos que podamos pasar en esta vida, sino que esté puesta en la recompensa. ¿Y cuál es nuestra recompensa? Por la fe tenemos la certeza de que nuestra esperanza está en el cielo junto a Dios, ¿sí? Nuestra esperanza es la que está en el cielo. Sabemos que acá vamos a sufrir, sabemos que acá vamos a pasar necesidades, que acá vamos a tener dolores, ¿sí? Pero también tenemos la esperanza de que cuando el Señor Jesús nos venga a buscar no vamos a sufrir más, vamos a estar juntos a Dios, ¿sí? Y dice que no va a haber más sufrimiento, no va a haber dolor, no va a haber llanto. Entonces que nuestra mirada esté puesta en esa esperanza que por la gracia de Dios podemos tener. Pero como les decía al principio, esta esperanza la podemos tener aquellas que hemos aceptado al Señor Jesús en nuestro corazón. Si hoy no has aceptado todavía al Señor Jesús, lo puedes hacer y puedas salir de este lugar con la esperanza que nosotras tenemos, con esta fe que Dios puso en nuestros corazones, porque es solamente por gracia. Y cuando venga la duda, cuando nuestro propio razonamiento humano quiera actuar en nuestras decisiones o en nuestros estados de ánimo, podamos ir en oración a leer su palabra y podamos confiar en que Dios está a nuestro lado. Y esto es lo que tenía para compartirles.